Dios te bendiga en este hermoso y bello día. Bienvenido a tu segmento, un encuentro con la palabra. Hoy vamos a navegar en una oración de confianza, de esperanza, de fe, a través del salmista en Salmos capítulo 56. Le recordamos que este segmento es direccionado por el Espíritu Santo de Dios conforme a su palabra. Así que te invito a navegar en este hermoso salmo donde estaremos viendo una esperanza en medio de la persecución. Honramos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que cada palabra que ponga en mi espíritu, cada semilla, sea de bendición y puedas ver la mano de Dios obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Quiero ponerle por tema esta palabra, una oración de fe, una oración de esperanza. Comparte esta transmisión para que otros también sean bendecidos a través de esta palabra que el Espíritu Santo de Dios estará ministrando en este hermoso día. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos capítulo 56. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, vaya a la palabra y busque un apunte, tome un lapicero, porque yo sé que Dios va a bendecir su vida de una manera sobrenatural. La palabra de Dios establece en Salmos 56:1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. El primer punto que quiero recalcar y es cuando el salmista comienza esta oración pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él. En otras palabras, el salmista pensó que estaba solo. El salmista pensó de que Dios se había olvidado de él. Cuando leemos la palabra vemos que este salmo nació de Primera de Samuel capítulo 21 desde su versículo 13 al versículo 15. Por eso quiero que veamos el contexto de este salmo por completo, donde todos sabemos que David estaba siendo perseguido por Saúl. David no eligió ser ungido. David pensó que la victoria sobre Goliat iba a ser de bendición para el pueblo de Dios. Pero vemos un rey que en su corazón había iniquidad, había odio, había envidia, había rencor. Y producto de esto, el rey se levantó en contra de David. Todos conocemos a David, aquel que mató a Goliat. Pero hay algo poderoso. Y es que en medio de esta persecución, aún sin él ser merecedor de ella, dice que el salmista David levanta una oración de confianza en medio de la adversidad, en medio de la persecución, donde David comienza esta oración pidiéndole misericordia a Dios, pidiendo tener disponible esa gracia inmerecida, esa misericordia de Dios. David sentía de que ya no podía más, de que ya sentía que no podía seguir escapando, seguir corriendo. Es como cuando llegan esas situaciones a nuestra vida donde nosotros no vemos solución, donde prácticamente estamos acorralados, donde ya no sabemos qué hacer, donde no tenemos una respuesta, donde a veces sentimos de que perdemos las esperanzas, donde ya sentimos que todo está acabado, que ya no hay nada que hacer. Así se sentía David, pero peor aún, David sintió que perdió la misericordia de Dios,
porque él no entendía el por qué tanta prueba, por qué tanta persecución, por qué tanto proceso. Un hombre que había sido ungido como rey, un hombre que portaba un ministerio, un hombre que el Espíritu de Dios venía sobre él, un hombre que le dio la victoria al pueblo de Dios en contra de aquel gigante. David no entendía cómo era posible que se había levantado tantas situaciones, tanta adversidad en su contra. Asimismo, como nosotros nos llega un momento en nuestra vida donde nosotros decimos, Señor, ¿qué hemos hecho para nosotros ser merecedor de todo esto que estamos pasando? David no sabía que en él había un llamado y que todo esto era necesario, todo este proceso. En el momento David no lo entendía. En el momento David pensó que la misericordia se había apartado. Pero ahí en ese proceso Dios lo estaba formando. Dios lo estaba preparando. David estaba al punto de obtener su mayor victoria. David estaba al punto de recibir aquellos soldados que pasaron a la historia mientras él estaba en aquella cueva. Porque ese proceso que está viviendo anuncia la magnitud del propósito que Dios ha puesto en tus manos. Por eso no solo podemos enfocarnos en la adversidad del momento, en lo que estamos viviendo en el presente. Sabemos que nuestras personas cercanas a veces se turban, no entienden el por qué es lo que está sucediendo. Pero cuando tenemos un llamado de parte de Dios, cuando usted y yo portamos propósito, es difícil, es doloroso el proceso, la formación, la preparación. David no sabía que iba a ser uno de los más grandes reyes que la palabra habla. Un hombre con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero en un momento, aquí en el Salmo 56, nos presenta un David que perdió las esperanzas. Cuando usted siente que la misericordia de Dios se ha apartado de usted, es porque usted está en medio de una adversidad tan fuerte donde usted piensa que hasta el mismo Dios se olvidó de ti. Pero aquí me encanta, porque él dice, ten misericordia, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Pero mire el tema que David pone a este salmo, una oración de confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza es esa esperanza que usted y yo tenemos en medio de la adversidad de que algo sucederá. Pero cuando nosotros vemos la confianza desde el punto de Dios como David la vio, la confianza es esa certeza de que aunque usted no sepa el por qué usted está pasando en el presente por esa situación, aunque usted no comprenda el por qué Dios está permitiendo todo eso en tu vida, tú sabes de que hay una garantía, de que hay una certeza. Tú sabes de que tu Dios peleará a tu favor, de que Dios te entregará esa victoria en tus manos. Por eso quizás muchos no comprenden el proceso. Por eso quizás otros se desesperan en medio de la angustia. La confianza en Cristo Jesús no es un simple ejercicio mental donde vamos a ser procesados para ver qué tan grande es nuestra fe. No. La confianza en Dios es un estilo de vida cristiano basado en la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que aún usted y yo no vemos. La confianza en Dios es creer en sus promesas, es abrazarte a la fe, es tú aprender a entender
que todo en el tiempo de Dios es perfecto y que el proceso que está viviendo hoy en día es el testimonio donde mañana vas a ser testigo de que todo eso fue necesario para Dios formar tu carácter, para Dios posicionarte, para tú poder tener acceso a esas bendiciones que no añaden riqueza y que no entristecen. Es difícil. David no eligió el llamado. David no decidió ser el ungido, pero el llamado trae proceso consigo. El llamado trae formación, donde nosotros debemos de pasar por el fuego, donde nuestra fe necesita ser probada. Gloria a Dios, aleluya. Y de eso se trata, mis hermanos. Por eso, en el versículo 2, dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Óigame, déjenme conectar esto que se me está descargando, donde tengo la adoración de fondo. Gloria a Dios, ahí está. David sabía de que había una persecución de muerte, de que ya él no sabía qué hacer, donde él estaba cansado de huir, donde él sintió que ya Dios había apartado su misericordia de él. Cuando usted se va a Primera de Samuel, desde el versículo 21, desde el capítulo 21, versículo 13-15, usted ve a un Saúl que llega a Nob y comienza a hablar con el rey Ahimelech, donde David comienza a confundir al rey, porque al rey le pareció extraño que una persona como David llegara a aquel lugar donde todos lo reconocieron. Ese fue el que venció a Goliat. David mató 10,000. David en aquel lugar era alguien famoso, alguien reconocido, pero ese mismo que tuvo toda esa victoria en un momento determinado, su presente, su realidad no era como ellos la veían. El hombre estaba huyendo de una persecución de muerte. El hombre se sentía vencido. El hombre perdió las esperanzas. Por eso cuando él llega a aquel lugar, él le dice que anda una misión del rey. Pero no era la realidad. Y hay muchas personas que te van a ver como el mismo Dios te ve. Pero ellos no saben que quizá ese hombre de Dios que Dios usa, ese hombre de Dios que Dios le ha entregado victoria en sus manos, ese hombre de Dios que ha hecho que la gloria y el poder de Dios descienda, quizás así como tú lo ves, ese hombre de Dios está en medio de un proceso. Ese hombre de Dios está en medio de una situación donde, al igual que David, está siendo formado, está siendo procesado. Por eso ten cuidado de burlarte de aquellos que están en el proceso. Ten cuidado de señalar a aquellos que Dios está formando, aquellos que están en medio del desierto, aquellos que quizás han perdido la esperanza, aquellos que sin darse cuenta se han desenfocado del llamado, aquellos que están en el proceso de ser restaurados. Porque quizá ese que tú ves en esa condición es el próximo ungido que Dios levantará. Es el hombre de Dios que Dios establecerá con cosas grandes. Por eso aprendamos. Y esto no fue necesario. Dice que después de ahí David tiene que salir porque había uno de los principales que estaba preso. Donde quiera que David llegaba, una persecución, todo lo que David hacía, no había solución. Es como cuando usted trata de hacer todas las cosas bien, pero todo le sale mal. Y usted dice, Dios mío, Padre, ¿pero por qué, Señor? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida, Padre amado?
El problema es que tú no eres cualquier persona delante de Dios. El problema es que tú no has entendido que Dios te llamó con propósito y que todo esto que está sucediendo es para que tú entiendas que tu fe necesita ser probada y que en medio de esa angustia hay una oración de esperanza. Hay un Salmo 56 que va a escribir. Hay un testimonio que va a bendecir a otros. Por eso cuando David llega aquí en Primera de Samuel, desde su versículo 13 al 15, dice que llega Nob y aquí engaña al rey. Pero cuando él llega a Gad, dice que él sintió temor y sintió miedo porque ellos reconocieron que él fue quien había matado a Goliat. Ahora entra en un territorio donde dice la palabra que él se hace loco, donde él comienza a botar baba, donde él comienza a delirar, donde él comienza a hablar, donde el rey lo deja tranquilo, porque dice, pero y este fue el hombre que venció a Goliat, porque David sabía que ellos lo reconocieron. Hay personas que van a creer que tú estás loco. Hay personas que no te van a entender, no te van a comprender, porque no hablan el mismo lenguaje que tú. Personas que están preocupados por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Pero es que ellos no saben que todo es parte del propósito de Dios y que Dios tiene el control de todo. Por eso no te preocupes. Te van a llamar religioso, fanático, te van a decir de todo, pero son lo primero que Dios va a mantener a tu lado cerquita, donde ellos mismos van a testificar de que ellos vieron el proceso completo, pero también vieron la mano de Dios obrar en tu vida. Esos son los primeros que van a cantar contigo ese cántico de esperanza, donde ellos vieron el oprobio, donde ellos vieron la adversidad, donde ellos mismos te llamaban loco, pero van a tener que reconocer de que ese loco portaba un llamado, portaba un propósito y su garantía estaba sustentada en la mano del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean, muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y quiero hacer un paréntesis antes de entrar en el contexto de la palabra. Aquí en la palabra soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es esa actitud de superioridad que muchos tienen, de ego, de vanagloria, donde esa misma falsa identidad te hace sobrevalorar tus cualidades, ya sea por la posición en la cual te encuentras, ya sea quizás por el poder adquisitivo que tiene, puede ser quizás por el momento que estás viviendo, te sientes soberbio, te sientes con un ego de superioridad, donde esto sin darte cuenta, ¿sabes qué? Te llevan a menospreciar a los demás, aquellos que están en el proceso, aquellos que en un momento determinado están siendo zarandeados. Pero déjame decirte que el mismo salmista reconoce de que en medio de la persecución, en medio del oprobio, mientras él era pisoteado, mientras los enemigos se levantaban en contra, mientras todos los daban por loco, dice que él declaró que en el día que él temía, en Dios él confiaba. O sea, en los días más difíciles, ese era el día donde más David ponía su confianza en la mano de Dios.
Por eso David habla de esa esperanza, de esa confianza que necesita fe. Esa confianza que no nos lo da nada existencial de este mundo, donde humanamente usted y yo tenemos todos los pronósticos en contra, pero tenemos esa fe de parte de Dios a nuestro favor, donde en el día que más tememos es cuando más en Dios está depositada nuestra confianza. Por eso dice, en Dios alabaré su palabra. David sabía que en la palabra de Dios estaba la respuesta que él necesitaba en medio de la aflicción. Fue como cuando me dio la dirección el Espíritu Santo. Salmos 56. Porque Él siempre tiene la palabra que tú necesitas en medio de esa situación que tú estás viviendo. Por eso Dios te está dando esta palabra en este momento, para que tú entiendas de que tu confianza tiene que estar en la mano de Dios. Tú no puedes poner tu confianza en esperanza humana. Aún humanamente no veas una solución, confía en Dios. Vete a la palabra. Comienza a declarar esa palabra de fe, alimentar tu fe. La fe es por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Vete a este Salmo 56. Aprende a ver el contexto del Salmo. David estaba en medio de una persecución. David sintió que la misericordia de Dios se había apartado de él. David pensó que era el final. David no sabía cómo este salmo iba a terminar. Tú quizás te estás enfocando en el presente, pero tú no sabes cómo ya tu historia está escrita. Por eso te dije, vas a escribir un Salmo 56 a través de esta palabra. Por eso te dije, toma nota. Busca papel, anota, comienza a escribir ese Salmo 56 en medio de esa angustia que está viviendo. Vas a ver cómo vas a iniciar, pero prepárate, porque vas a tener un final inesperado. Un final que ni siquiera tú pensabas, porque yo sé que es fuerte, es difícil lo que estás pasando, pero la palabra nos enseña que hay una oración de confianza que debemos de levantar en medio de esa adversidad. Por eso David dice, en Dios he confiado. ¿Y tú? ¿En quién tú has puesto tu confianza? ¿Quién es tu confianza? Por eso David, cuando David vuelve en sí, me encanta porque él no recibió una palabra como la que estás recibiendo tú ahora. David, al igual que el hijo pródigo, volvió en sí y se acordó de las maravillas de su Dios, de la victoria que su Dios le entregó. Por eso es necesario que tú y yo hagamos memoria de quién es nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. Esta mañana Él me permitió tener conciencia de quién es Él, quién es mi Padre. La mano de Dios todavía está extendida a tu favor. Ahí es cuando usted y yo debemos de recordar todas las maravillas que la palabra nos enseña del Dios que usted y yo le servimos. Por eso, depositemos nuestra carga en Cristo. Pongamos nuestra confianza en Dios. Por eso David, sintiendo que la misericordia de Dios se había apartado de él, por eso David termina el versículo
Termina el versículo 2, el versículo 4, gloria a Dios, haciéndose una pregunta él mismo: ¿qué puede hacerme el hombre? Pero ¿cuál fue la palabra que él declaró antes? En Dios he confiado y no temeré. No es el final. No todo está perdido. Ahora es que viene la mano de Dios. Ahora es donde viene el propósito de Dios cumplido en su vida, en tu vida. Ahora es donde las personas van a tener que ver la mano de Dios obrar a tu favor. ¿Por qué temes de esa situación? ¿Por qué estás preocupado por lo que estás viviendo? No es fácil usted tenerse que desprenderse de las cosas que usted tiene, las cosas que usted ha logrado. Usted ver cómo todo se desvanece. Y mientras usted más lucha, usted no ve una solución alguna. No es fácil. Cuando tú no ves camino alguno para tú poder salir y encontrar esa luz que tanto tú anhela. Hagamos memoria de quién es nuestro Dios, el que abrió el mar rojo, el que hizo que descendiera maná del cielo, el que le dijo a Pedro: ve, busca el pez, que dentro del pez va a estar la moneda, el que multiplicó los panes y los peces. ¿Me va tú a decir a mí que mi Dios, tu Dios, el creador de los cielos y la tierra, no te va a entregar esa victoria en tus manos? ¿No te va a solucionar ese problema que tú tienes? Tú me vas a decir a mí que mi Dios, que es soberano, alfa y omega, principio y fin, el que es, el que siempre ha sido y el que ha de ser, no está pendiente de la situación por la cual tú estás pasando? ¿Por qué perder las esperanzas? ¿Por qué perder la fe por esa situación que tú estás viviendo? ¿Dónde está el testimonio? Es lo mismo cuando tú predicas la palabra, tú conociendo, tú que has vivido lo que estás hablando. Por eso tú puedes hablar de la palabra, porque tú sabes lo que es estar en medio de la desesperanza. Cuando tú sabes que todos se levantan en contra. Cuando tú sientes ese sentimiento de que todo está al punto de perderse. Ahí es donde usted y yo venimos a la palabra. Por eso dice el versículo 5. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Ellos solamente se enfocaban en ver cómo podían hacerle el mal a David, cómo podían matar su vida. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces hay gente que solamente se enfocan en herirte, en humillarte, en recordarte lo que estás viviendo? Son expertos acusándote, producto quizá de malas decisiones que en el pasado tú tomaste. Al final, ¿qué solución tú me estás brindando? ¿Tú quieres que te diga algo? Esos son los que tú tienes que tener a tu lado. Porque no siempre, no todo es Satanás. A veces el Señor lo usa para que tú hagas memoria y para que tú entiendas de que Dios te lleva a un nivel donde solamente tú puedes depender de Él, donde Dios solo puede sacarte Él del pozo de la desesperación. ¿Por qué no manda en el Salmo 40 esperar pacientemente en Jehová? Y Él me libró de mis temores. Porque en medio de la espera, en medio de la desesperanza, hay temores que vienen a nuestro corazón, que vienen a nuestra vida, que quieren turbarnos, que quieren quitar nuestra fe en Cristo Jesús. Pero David nos enseña. David nos enseña. Dice que se reúnen
Se reúnen, todos se reúnen, se esconden, andan detrás de sus pasos. Usted sabe lo difícil, usted sentir que te están persiguiendo para quitarte todo lo tuyo, que tú te sientes en una persecución constante, donde todo se te levanta en contra. Tú dices, Dios mío, Padre, ¿por qué es esto que estoy viviendo? No es fácil. Hay momentos donde la palabra nos toca vivirla. ¿Y qué tanto tú vives la palabra que tú predicas? ¿Qué tanto está tu confianza puesta en Dios? Es bonito creer, tener fe, cuando todo está bien. Pero ¿y cuando Dios permite esa adversidad? Cuando Dios comienza a pasarnos por el desierto, cuando Dios comienza a pasarnos por el fuego, y es poderoso, porque es cuando más el Espíritu Santo de Dios sentimos su presencia. Es como cuando Dios más te lleva a tú buscar de Él, a depender de Él, donde tú tratas de solucionar los problemas que tiene y Él solo quiere que tú te enfoques en su presencia. Es como cuando Dios presenta el escenario perfecto para Él mismo glorificarse en nuestras vidas. Miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Él le dice, mis huidas tú has contado. Es como que tú le digas al Señor, Señor, pero tú conoces cuántas lágrimas he derramado. Tú sabes cuánto he orado. Tú sabes cuánto he sido perseguido. Tú sabes cuántas veces he tratado de buscar la solución. O sea, tú estás pendiente de lo que estoy viviendo. Tú conoces mi corazón. Yo te he sido fiel. Sí, hay momentos donde cuestionamos a Dios, donde le decimos, Señor, pero ¿qué es lo que pasa, Padre? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Porque es que tú no eliges el llamado. El llamado es quien te elige a ti. Mucho antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un propósito contigo. Por eso no le corras al propósito de Dios en tu vida. No le corras al proceso, al desierto. Puedes irte al lugar que tú quieras y donde tú llegues, donde tú estés, ahí continuará siendo formado. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que tú y yo seamos formados para que podamos cumplir el propósito de Dios conforme a su voluntad. ¿Dónde está el testimonio? ¿Cómo podemos restaurar a otro? No es que todo el tiempo vamos a estar equivocándonos y no vamos a aprender de nuestros errores. No, debemos de aprender de los errores, pero cuando estamos en medio del proceso, no podemos dejar que el enemigo quiera todo el tiempo atormentando con malas decisiones que hemos tomado. Tenemos que entender de que ya nuestro caso ha sido presentado delante de Dios, donde hemos reconocido todas esas áreas donde hemos fallado, donde esa persecución Dios le está permitiendo para que tú seas formado. Job, todo el enemigo pudo tocarle, le quitó todo menos su alma. El enemigo nunca quitará el propósito de Dios en tu vida. No importa lo que Dios le permita que él haga. Nunca niegues tu fe. A pesar de que querían que Job maldiciera a su Dios, Job se mantuvo firme en medio de esa adversidad donde todo le fue quitado. Cuando tú pienses que tu proceso es difícil, vete a la historia de Job, vete a la historia de David, vete a la palabra para que tú veas. Pero ¿y quién pasó más dificultad que el mismo Jesús
cuando fue camino a la cruz? ¿Qué Jesús nos soportó por cada uno de nosotros? ¿Y por qué nosotros tenemos que perder nuestra fe en Cristo y perder nuestra esperanza por esta situación que hoy en día estamos atravesando? ¿Qué dice el salmista en el versículo 9? Ya el hombre comienza a verse en victoria. Ya el hombre cambió el lenguaje. Desde que él en el versículo 4 comenzó a adorar a Dios y a alabar a Dios, desde que él dejó de quejarse, desde que él dejó de cuestionar a Dios, desde que él dejó de preguntar el por qué, Padre, ten misericordia de mí. Cuando él cambió el lenguaje, su fe comenzó a ser aumentada, su esperanza. Él comenzó a sentir de nuevo en quién él había puesto su confianza. Él hizo memoria de aquel que lo llamó, de aquel que lo ungió, de aquel que lo levantó. Se acordó de las promesas que habían sobre él. ¿Y qué comienza ahora? Dice, serán luego vueltos atrás mi enemigo el día en que yo clamare. Él sabía que aún en medio de la persecución, David sabía el poder que tenía levantar un clamor de victoria. Una oración de esperanza, una oración de confianza, sabiendo quién era su solución, sabiendo quién era su Dios. Por eso dice, esto sé que Dios está por mí y en Dios alabaré su palabra. Comienza a enfocarte en Dios. Sí, hay una realidad. No es que no enfrente tu realidad, pero a esa realidad háblale de la grandeza de tu Dios. A esa realidad tú la vas a enfrentar con fe. Fortalécete en el poder de Jesús. Fortalécete en Cristo. Fortalécete en la palabra y vas a ver cómo todo comenzará a cambiar. Deja de quejarte, deja de enfocarte en la realidad, deja de ponerte al menos, deja de sentir la desesperanza, deja de creer que es el final y comienza a ver las cosas como Dios la ve. Comienza a cambiar tu lenguaje, comienza a ver victoria. Aunque todo lo estés perdiendo, aunque estés al punto de que te quiten todo, déjame decirte que el todo del hombre no se compara con el mucho de Dios. Lo que viene de parte de Dios es mucho más grande que lo que anteriormente tú tenías. No pierdas tu confianza en Dios. Mantén tu esperanza en Cristo. Él peleará por ti. Él exhibirá tu victoria. Él no te ha desamparado. Nunca he visto un justo desamparado. No vas a tener que mendigar. Verás la mano de Dios obrar. Comienza a accionar en fe. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Yo siento que cada salmo, cada palabra que Dios permite que nosotros demos, es como una bitácora donde Dios nos permite escribir y plasmar el proceso. Por eso, esta palabra es mi Salmo 56, donde no todo terminará como inició. Donde en un inicio uno no entendía el porqué de las cosas, donde uno pensó que la presencia se había apartado, donde uno solo se enfocó en la realidad. Pero ya cuando tú entres en el capítulo 11, tú comienzas a hablar el lenguaje que David hablaba. En Dios he confiado. Dios mío. Pero mira tu realidad. Sí, yo tengo una realidad, pero mi confianza está puesta en la mano de Dios. Y yo acciono en el propósito de lo que Dios quiere que yo accione. Él es que tiene que encargarse.
Él es quien es la solución. Él es quien va a pelear por ti. Él es quien va a exhibir tu victoria. Por eso el salmista cambió el lenguaje. En Dios he confiado. ¿Y qué dice? No temeré. No temeré a la persecución. No temeré a la muerte. No temeré al oprobio. No temeré al que se levantó en mi contra. No temeré al que quiera quitarme todo. No temeré. No temeré. No puedes permitir que el temor entre en tu corazón. El temor hizo ver al salmista, o le hizo entender al salmista, que hasta la misericordia de Dios se había apartado de él. El temor le hizo olvidar al salmista de que cuando él estuvo al frente de Goliat, Dios le dio la victoria. Al salmista se le olvidó que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, él le sacaba las ovejas, a los osos, a los leones. Al salmista se le olvidó que quien lo ungió fue Dios. Y mientras tú tengas una promesa de parte de Dios, los saúles que se levantan en contra no podrán matarte, porque hay una promesa, y la promesa es la esperanza del cumplimiento de la palabra. Por eso cada palabra se va a cumplir en tu vida, cada palabra de Dios, cada revelación. Vas a dar testimonio, le vas a dar la gloria a Dios. Otros en ti van a testificar lo que vieron. Vas a tener un testimonio vivo. Tu fe va a ser dimensionada a un nuevo nivel de gloria. Oiga al David ahora del versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. Y vuelve y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre a mí si yo estoy con Dios? ¿Por qué temer? Se puede levantar el mismo enemigo, puede salir de lo más profundo y puede levantarse a hacer todo lo que él quiera, y él va a hacer solamente lo que Dios le permita. Y tampoco usted no tiene por qué temerle, porque usted está con Dios. Su Dios que es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. La majestad. La máxima. Dios mío, Padre amado. Cómo a veces nos desenfocamos con realidades que Dios nos permite vivir en nuestra vida. Cambia el lenguaje. Comienza a declarar victoria. Comienza a celebrar. Vete a un buen restaurante. Cómete un churrasco grande, un corte de carne bueno. Cómete lo que tú quieras. Celebra con tu familia. ¿Qué estás celebrando? La victoria de parte de Dios en tu vida. Se acabó el oprobio. Se acabó la persecución. Viene la victoria de parte de Dios sobre tu vida. Pero tú tienes que creer. Vamos, al igual que David, a levantar una oración de confianza. ¿Qué dice David? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Mi confianza está en tus manos, Señor. Fuiste tú que me llamaste, fuiste tú que me ungiste. Tú fuiste que pusiste propósito en mi vida. Yo no voy a negar tu fe. Yo no voy a dejar de servirte. Yo me mantendré fiel sirviéndote a Dios. Aquí estoy. Mi confianza. Sí, hay una realidad, pero tú no conoces al Dios que yo le sirvo. Tú no conoces al Dios de lo imposible. Ese es mi Dios. El que no te deja en vergüenza. El que no te desampara. El que está todo el tiempo ahí contigo. Porque Él sabe. ¿Qué dice la palabra? Vamos a la palabra. Él nunca pondrá un proceso, una tentación que esté por encima de la capacidad que Dios te ha dado. Y dice que todas son humanas. No te desenfoque, no te desespere. No veas grande ese desierto. Si Dios puso el proceso, si Dios puso ese desierto en tus manos,
es porque Él te ha dado la capacidad. Y dice de que antes de tú perder las esperanzas, Él trae consigo la salida. ¿Cuál es la salida? La palabra. Esta palabra que tú estás recibiendo. Tú hoy es lo que te permitirá estar donde Dios quiere mañana que tú estés. Por eso, sí, sé que nos pasamos con 15 minutos, pero es que es necesario completar esta palabra. Y en el versículo 13, en medio de la persecución, David le dijo, porque has librado mi alma de la muerte. Oiga, porque me has dado la victoria en medio de esta adversidad. Porque me has dado la solución al problema. Porque he recibido mi documento que tanto esperaba. Porque has levantado la empresa, Señor, que tú mismo me entregaste. Oiga, hay que tener fe. David comenzó a agradecerle a Dios. En vez de estar enfocándose en esa realidad, se enfocó en todas las veces que Él lo había librado de la muerte. Comienza a darle gracias a Dios por todo lo que ya Dios ha hecho en tu vida. No te enfoques en esa realidad que estás viviendo. No importa la situación. Lo que importa es que en medio de esa situación tú cambies el lenguaje de victoria. Tú levantes una oración de confianza a Dios. ¿Qué dice? Porque has librado mi alma de la muerte y mi pie de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hay una persona que está viendo este video. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hay una persona que se llama David. Tiene una enfermedad generativa. Dios te dice, la enfermedad no es para muerte. Yo, usted que estuviera enfermo, agarro esta palabra para mí. Yo digo también para mí. La enfermedad es para que tú tengas autoridad y legalidad para levantar a aquellos que están enfermos. En esa enfermedad vas a conocer al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que liberta. Vas a testificar, vas a ser el testimonio vivo. Mujer, tú que estás pasando ese oprobio, tú que portas una unción, tú que predicas la palabra, tú que tienes un ministerio, no tires la toalla. Aunque tú pienses que todo esté en contra, déjame decirte que todo eso te permitirá tú tener la victoria. Por eso, toda acusación que se ha levantado en tu contra, ellos serán los testigos de que verdaderamente Dios está contigo. Vamos, te invito, ya terminé. Ya te toca a ti ahora recibir esta palabra y levantar una oración de confianza delante del Dios Todopoderoso. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Gloria a Dios. Vamos a subir un poquito esta adoración de fondo. Levanta tus manos. Ahí donde estás. Levanta una oración de gracia. Comienza a darle gracias al Señor por todo. Comienza a ser agradecido. Deja de cuestionar a Dios. Deja de preguntarle tanto el por qué. Comienza a hacer memoria de la grandeza de Dios en tu vida. Comienza a meditar en la palabra, la grandeza de tu Dios. ¿Por qué te enfocas en la situación que estás viviendo, en la enfermedad, en el oprobio, en esa burla, esa vergüenza, esa escasez? Dios te va a entregar tu victoria en tus manos. Comienza a ser agradecido. Padre, gracias por un día más en esta tierra, Señor. Padre, gracias por permitirme, Padre, recibir esta palabra. Gracias, Señor, porque en medio donde pensé, donde había perdido la esperanza, donde sentí, Señor, que te había olvidado de mí,
es cuando más presente me ha demostrado que tú estás en mi vida. Señor, perdóname por las veces que dudé. Perdóname por las veces, Señor, que sentí que no tenía fe. Pero aquí estoy, al igual que el salmista David, dándote gracia por haberme librado del oprobio, por no ser la vergüenza, por haberme librado de la esclavitud del pecado, por haberme librado de esa enfermedad, por haberme sacado de esa escasez, por haberme librado, Señor, cuando estuve al punto de quizás tirar la toalla, Padre, en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio, con mis hijos, con la universidad. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, porque mi confianza depende de ti, Señor, porque he alimentado mi fe a través de tu palabra y porque sé que veré cada palabra cumplida en mi vida. Dios te bendiga. Wow. Hay una unción muy fresca. Hay una unción muy fresca de parte de Dios. Recibe la presencia de Dios ahí donde está. Deja que la presencia de Dios te llene por completo. Veo personas que están llorando, lágrimas están saliendo de los ojos, tumores que se están yendo. Veo milagros, sanidades, liberaciones, gente que están siendo llena del Espíritu Santo de Dios. Veo un hijo, veo un joven de edad de entre 16 a 20 años, que el Señor me lo muestra. Veo cómo Dios está trabajando este joven. No te turbe. Dios tiene la solución al problema de tus hijos. Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. Levantemos esta oración de confianza. Dios te bendiga. Recuerda que este es tu segmento, un encuentro con la palabra, donde declaramos Lucas 24:45, donde el Espíritu Santo nos abre la ciencia a la revelación de su palabra. Comparte esta transmisión porque yo sé que va a ser de bendición. Dios te bendiga.